Hola, buenas noches. Yo soy Valeria Aguilar Sánchez. Yo les voy a hablar de anestesia en aves, que es un tema que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, vamos a también tener una pequeña plática sobre analgesia. Voy a mencionar algunos puntos importantes durante esta plática, pero cualquier cosita que se quede pues un poco vaga o algo así, podemos pues apuntalarla muchísimo mejor en la siguiente presentación. Entonces, como una breve introducción, la clase aves se calcula que hay entre 10.694 aves, que esas son como el número oficial, pero justamente me acabo de encontrar un artículo bastante interesante que calcula que puede ser el doble de lo que realmente pensamos de aves por cuestiones taxonómicas, es decir, que algunos animales se pueden parecer mucho y que son una especie diferente, pero que se ven igual. Entonces pueden ser hasta 18.000 especies de aves en el mundo. Y bueno, obviamente taxonómicamente ordenadas en 40 órdenes, 238 familias, 2.297 géneros. Y esto pues tiene muchos retos, ¿no? Tiene particularidades anatómicas y fisiológicas, obviamente como tal cual la clase aves, todo lo que tiene de diferente a nuestro modelo, que es un mamífero, y también, bueno, hay diferencias y particularidades por orden, por familia, por género e incluso por especie. Entonces es algo que tenemos que tomar muy en cuenta de saber a quién vamos a anestesiar, porque bueno, no va a ser lo mismo si es una ave acuática, si es una ave rapaz, si es una paseriforme muy pequeñita, cada una va a tener como sus particularidades, o si se trata de una ratite, por ejemplo, un avestruz o un emú o algo así, ¿no? Entonces, también aquí pues tiene que ver mucho con lo que nosotros podamos encontrar en la literatura y que es algo muy probado. Justamente por esta diversidad, no todo va a funcionar en todas las especies de la manera que nosotros a lo mejor esperamos. Entonces siempre si vamos a anestesiar una especie desconocida para nosotros o que pocas veces lo hemos hecho, pues apoyarnos en lo que está publicado, en la experiencia de colegas que a lo mejor tienen muchísima más experiencia en este tipo de especie en particular y por supuesto ver qué tenemos, ¿no? Entonces, antes de anestesiar y lanzarnos al ruedo, tenemos que considerar muchas cosas. Primero, partir de conocimientos sólidos básicos de anatomía y fisiología aviar, donde pues ya tenemos como todo bien apuntalado en cuanto a saber por qué no es un mamífero, qué va a ser diferente a un mamífero y qué tengo que tener cuidado, ¿no? Por su fisiología y su anatomía. Vamos a hablar de algunas cosas en particular. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué voy a anestesiar a mi ejemplar? Le voy a tomar una placa radiográfica, voy a hacer una cirugía ortopédica, voy a hacer alguna maniobra obstétrica, o por qué voy a hacer este manejo, porque de ahí depende también la elección de los fármacos, la vía de administración, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, primero tener claro qué es lo que vamos a hacer. No siempre, no necesariamente vamos a usar el mismo protocolo, sino que esto puede irse adecuando según las necesidades que tengamos. Las vías de administración de medicamentos, también como el acceso al animal, porque va a ser un poco diferente si se trata de una ave de compañía, donde a lo mejor puedo hacer una manipulación más cercana, que si se trata de una ave en un aviario, que va a ser un poquito más de reto, pues tenerla conmigo. Entonces vamos a echar mano a todos nuestros recursos de contención y manejo, pues contención física básicamente, ¿no? Y tomar en cuenta pues todas las consideraciones pertinentes de la contención física. Bueno, otra consideración, las constantes fisiológicas normales de las aves. Yo pues afortunadamente he tenido oportunidad de pues tener contacto con muchas generaciones de estudiantes en diversas universidades y bueno, para mí es algo que me fascina, me encanta, pero también es curioso que muchas veces se repiten como las mismas dudas. La primera vez que algunos estudiantes toman la temperatura en un ave, vía cloacal, porque para empezar muchos preguntan, bueno, ¿y cómo le tomo la temperatura? Se sorprenden y dicen, bueno, ¿tiene fiebre? Pues no, normalmente las aves, su temperatura es más elevada, eso es una fisiología normal. Y para que no tengamos sorpresas en la anestesia, pues tengo que conocer qué es lo basal, normal. Entonces, vale la pena echarnos un clavado en todo lo que hay escrito sobre la especie y pues sobre anestesia en aves, ¿no?
qué tengo disponible, porque a lo mejor está el mejor fármaco del mundo, súper probado, escrito, etcétera, y lo que sucede es que yo no lo tengo. Entonces, con lo que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer, no? Y si por alguna razón considero que no es lo suficientemente bueno, que se necesita hacer otra cosa, pues entonces a lo mejor programar el evento para otra ocasión o a lo mejor hacer alguna modificación, ¿no? Entonces, también tener muy en cuenta qué limitaciones podemos tener en nuestro contexto latinoamericano, pues sí puede haber este tipo de variables un poquito más frecuentes, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa es la experiencia que podamos tener con algún fármaco. En varias ocasiones, algunos de mis maestros de anestesiología decían que pues uno de los fármacos que puedes preferir es con el que tienes más experiencia. Y esto es parcialmente cierto, porque sí vas a saber qué esperar y todo, pero tampoco nos podemos quedar con la receta de 1800, ¿no? Que es lo que funcionaba en ese entonces, cuando puede haber algo mejor. Entonces, si no tenemos experiencia con un fármaco nuevo y vale mucho la pena probar, pues vamos y nos capacitamos o nos acercamos a alguien que ya lo está usando, etcétera. La preparación previa de espacios, dónde voy a hacer esta contención química, qué dosis voy a utilizar, qué material tengo disponible, qué equipo hay disponible y todo listo antes de que yo empiece a cargar. Comunicación con el equipo médico, que todo el mundo sepa qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, qué les toca hacer, cuándo termina, qué pasa si sale algo mal, etcétera, ¿no? Y asignación de roles, cada quien su papel muy claro, porque si no, bueno, ¿y a quién le tocaba tomar la muestra de sangre? ¿No la tomaste tú? No, yo tampoco, ¿no? Y a la hora de la hora, pues se perdieron información que era vital a lo mejor, y ya el paciente está despierto y ya no es posible obtenerla. Entonces, tenemos que hacer nuestra checklist, una lista de qué es lo que se va a hacer en esa contención de manejo, y esto con cualquier especie. Consideraciones importantes también: no es lo mismo anestesiar a un paciente estable y un procedimiento electivo, anestesiar a un paciente que es por urgencia, que a lo mejor fue lastimado por otro animal o electrocutado, etcétera, ¿no? Es muy diferente lo que vamos a hacer con el paciente y sobre todo los riesgos anestésicos. ¿Qué pruebas tengo? Si es que tengo pruebas de laboratorio previas o no tengo nada. ¿Cuánto tiempo necesito que mi paciente esté anestesiado? Y más aún, ¿qué va a pasar con esa fisiología normal según avanza el tiempo anestésico y cuáles son los riesgos que tendría una anestesia muy prolongada, por ejemplo, en cirugías prolongadas, en ortopedias, etcétera? De nuevo, el equipo y los fármacos disponibles, el entrenamiento, experiencia previa y consideraciones de anatomía y fisiología específicas, ¿no? Si son aves acuáticas, si en el grupo hay algo en particular que nos puede interesar, por ejemplo, hacer algo serológico cada vez que dentro de ese grupo de animales se haga alguna contención, pues a lo mejor se puede tomar una muestra como para hacer un poquito de epidemiología de ese grupo, como estas oportunidades. El tamaño del animal es fundamental. Obviamente no es lo mismo anestesiar a un canario, una paseriforme que pesa 18 gramos, anestesiar a aves como muchísimo mayores en cuanto a la dosificación, el material que necesito, el metabolismo del animal, etcétera. Y entre más pequeños, pues yo necesito mucho mayor exactitud en gramos. Y a veces eso tiene mucho que ver con el equipo con el que cuento. Muchísimas veces todos los que se vayan a dedicar a especies de compañía, lo más recomendable es tener una báscula que tenga una sensibilidad de gramo por gramo. Y pues hay muchísimas veterinarias, pero también pues ahí va un tip: donde sea a lo mejor difícil conseguir una veterinaria que sea gramo por gramo, todas las que son de cocina, en específico de repostería, serían algunas de las que nos podrían funcionar. Entonces, ese peso exacto en gramos va a ser importante para dosificar. Bueno, en cuanto a metabolismo y en la cuestión del ayuno, en muchos casos, pues si es una urgencia es imposible hacer el ayuno, pero en muchos otros casos no se trata de que no sea posible hacer el ayuno porque no nos dio tiempo, sino más bien se trata
de que no se necesita ayunar. Cuando son animales muy pequeños, pues un ayuno prolongado puede matarlos. Y en general, pues lo único que necesitamos es que el buche esté vacío. Pues también depende también conocer qué es lo que come la especie, si es un carnívoro, si es un herbívoro, si es frugívoro, qué tan rápido pasa este alimento por el tracto digestivo y qué es lo que sucede en cuanto a su metabolismo de la glucosa. Entonces, ahorita vamos a ver algunas recomendaciones generales para eso. Y por supuesto, pues tener a la mano las dosis de los fármacos que voy a utilizar. Considerar también dentro de todo el manejo perioperatorio, por ejemplo, si voy a inducir con fármacos que a lo mejor van a ser endovenosos, necesitamos tener en cuenta la pérdida de sangre máxima que es posible para el tamaño del animal. Entonces, si son aves muy pequeñitas, si yo permito que pierdan 2, 3 gotas de sangre, a lo mejor ya es mucho para la especie. Y algo en lo que voy a hacer mucho hincapié, y no es un error que aparezca casi en cada diapositiva, va a ser el control térmico. Es uno de los errores más frecuentes al hacer anestesia, y no solo de aves, sino de pequeños mamíferos. Y bueno, y es fundamental también en los reptiles, por supuesto, pero me refiero a la temperatura, que es algo que no podemos olvidar ni un segundo, aunque en ese momento yo no tenga acceso preciso a la cloaca, siempre tenemos que tener una regulación, termorregulación del lugar en donde se hace la contención, o al menos tener todos los instrumentos listos y de cómo voy a proveer calor a ese ejemplar durante el proceso de la contención química. Y también tener planeada la recuperación, qué va a pasar una vez que se despierte. Por ejemplo, si es un casuario, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Dónde se va a despertar y qué es lo que va a pasar con él? ¿Se va a lastimar? ¿Va a patalear? Es un ave, ¿no? Va a aletear. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer esa recuperación? Dependiendo también de la especie, pero en general necesitamos un lugar en donde no se lastime. Necesitamos a lo mejor limitar de alguna manera un poco sus movimientos y asegurarnos, por supuesto, que respira, que está perchando, si es que, bueno, si le ponemos percha, ¿no? Ya que perche, ya que tenga la cabeza arriba, también la temperatura durante la recuperación y algo bien importante, la anestesia no acaba hasta que el animal está exactamente igual que como lo encontramos, es decir, comiendo, orinando, defecando, movilizándose, etcétera. Mientras, no cuando se cierra el circuito anestésico inhalado, no cuando termina el procedimiento quirúrgico, sino en el momento en que el animal está perfectamente consciente. Y más aún si se trata de animales que se van a liberar. ¿Por qué? Porque un animal que se va medio borracho, pues obviamente es una presa fácil para cualquier depredador, o incluso puede sufrir problemas sociales dentro de su grupo social si lo regresamos antes de tiempo al mismo, ¿no? También si nos los quedamos mucho tiempo, pues a lo mejor cambia esa dinámica social y es algo que tenemos que tener en cuenta y considerarlo dentro de pues el manejo etológico que se va a hacer. Entonces, no es nada más agarrar y anestesiar, sino hacer muchas cosas antes y después. ¿Cuáles son los motivos para la anestesia? Entonces decíamos que, bueno, primero para lograr anestesiar a un animal, pues necesito contenerlo a lo mejor físicamente. Hay que ver cuáles son las maneras adecuadas de contención dependiendo de la especie. En la foto hay un búho virginianus que fue, digamos que, de, pues no me gusta decir la palabra rescatado porque tiene muchas connotaciones de muchos tipos, pero digamos que llegó a una consulta particular después de que lo tenían en cautiverio algunas personas y desafortunadamente presentaba necrosis y acabó en una amputación, lo cual, bueno, a fin de cuentas no fue compatible con la vida. Pero bueno, no sé si se fijan que por aquí están las manos de una doctora. Ahorita déjenme ver que salga perdón, el apuntador. A ver si quiere. Bueno, ahí están las manos, ¿no? Está conteniendo básicamente los miembros pélvicos. Hay una cobija ahí bastante aparatosa, pero bueno, lo ideal sería que fuera una toalla. Se están conteniendo las alas, etcétera. Todas esas maneras de contener al animal físicamente ya la tenemos que tener dominado antes de anestesiar.
De los procedimientos médicos que podemos necesitar hacer una anestesia puede ser, como decíamos hace un momento, toma imagenología, radiografías, incluso ultrasonido, hacer un lavado de heridas, tomar muestras, hacer maniobras estéticas, cirugía, colocar un vendaje, medicar o algunas cosas eh, pues como necesarias, anillar, etcétera. Muchas se van a hacer bajo contención física, pero en algunas ocasiones tal vez se necesite la contención química. Entonces, recordemos que para que sean aves, pues una de las partes que las definen, si le preguntamos a cualquier persona, oye, ¿qué tiene de particular un ave? Pues las plumas. Y las plumas hay de muchos tipos, cumplen muchas funciones y hay que pues conocer cada uno de sus nombres, en dónde están, para qué sirven y qué tan importantes son para el animal, ¿no? El pico, los diferentes tipos de pico y son pertinentes en cuanto a la anatomía para la anestesia, pues porque muchísimas veces por ahí va a ser mi vía aérea, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer dependiendo del tipo de pico? ¿Qué tan lejos tengo que llegar con la sonda? ¿Qué tipo de sonda voy a usar? Etcétera, ¿no? Por supuesto, la osteología. Eh, Vamos a también recordar que la tráquea va a tener anillos completos. Vamos a hablar más al respecto un poquito más adelante. El esqueleto está adaptado al vuelo, por lo tanto va a haber huesos neumáticos, entonces es pertinente cuando hay fracturas, cuando hay otro tipo de lesiones, porque bueno, va a comprometer de alguna manera la respiración, siempre que se trate de un hueso eh, neumático, ¿no? Podría llegar a tener este tipo de cuestiones. Eh, la piel es poco elástica y hay poco subcutáneo y eso también es una implicación importante para la cirugía, por supuesto, pero también para la anestesia en esta aplicación de fármacos. Entonces decíamos que hay poquito subcutáneo. Eh, por cierto, allá abajo hay algunas referencias que son de donde saca la información. Si les interesa tener el artículo, es fácil encontrarlo. Si no lo encuentran, pues con todo gusto se los puedo mandar por correo o por medio de nuestro coordinador, Miguel, por si a alguien le interesa. ¿Qué más consideraciones hay? Que va a ser, pues, un poquito diferente o que tenemos que recordar. En las aves hay un corazón tetracavitario, proporcionalmente más grande que un mamífero, y también uno de los parámetros que va a empezar a ser diferente justamente por su anatomía y fisiología circulatoria va a ser que la presión sanguínea es más alta, de 90 a 150 milímetros de mercurio, y va a haber variación, por supuesto, por especie, eh, y pues esto también tenemos que tenerlo en cuenta para nuestros monitores de anestesia, que no esté sonando la alarma todo el tiempo o ajustar esas alarmas para las especies aviares. También el electrocardiograma va a tener diferencias claves en el trazo. Hay muchas publicaciones hechas con palomas, con pollos, etcétera, que vale la pena revisar antes de anestesiar, como para estar familiarizado el trazo que vamos a ver. Controlar la hemorragia y estar como anestesiólogos muy al pendiente de qué es lo que hace el cirujano y qué tanto hemos perdido de sangre. Y por supuesto hacer un cálculo previo del volumen sanguíneo total y cuál es la pérdida máxima y en qué momento tendría que hacer transfusión, preocuparme cuándo le subo los líquidos, cuándo pongo expansores de plasma y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y sí se pueden canalizar en las vías, las venas más importantes. Loro es una zona autumnalis, está canalizada en la yugular, un catéter normal, ¿no? Una solución normal. A veces ponemos un stopper, a veces vamos a utilizar bombas de infusión, etcétera, pero todo ocurre pues, de la manera usual. En cuanto a aparato respiratorio, hay una sola coana, no tienen un epiglotis y eso los hace buenos candidatos para la intubación. Es mucho más fácil que en un mamífero, de hecho, pero los anillos traqueales completos implican que no es lo indicado utilizar una sonda que tenga globo, que tenga ese globito que se infla, porque pues con inflado regular podemos causar difícilmente un traumatismo, así que se rompe el anillo traqueal a menos que le echemos demasiadas ganas, pero sí una necrosis de la mucosa y eso, bueno, pues puede llegar a ser bastante complicado.
También la tráquea puede ser 1.3 veces el diámetro que en un mamífero del tamaño equivalente, o sea, el peso equivalente, es un poquito más grande, hay que considerarlo en cuanto cuando calculamos el tamaño de la sonda, y 2.7 veces más larga. Entonces, incluso hay algunas aves acuáticas que pueden tener una tráquea que da vueltas y vueltas y vueltas enorme. Esa es una ave acuática y que pues sería como la super excepción, ¿no? La siringe, que es en donde está la bifurcación de los bronquios, es estrecha, es el órgano de fonación de las aves y pues va a ser ahí importante cuando estamos evaluando estas vías aéreas. Y el volumen tidal es 4 veces mayor que en mamíferos. ¿Por qué? Porque tienen ciclos aéreos. Entonces va a haber mucho mayor volumen residual cuando estamos haciendo anestesia inhalada. Y en general requieren ventilación asistida, ¿no? Ahora, pues los textos más actuales en cuanto a medicina pues más bien en la de anestesia, pues está como la preferencia hacer la ventilación asistida siempre y casi en todas las anestesias porque el, el esfuerzo ventilatorio es muchísimo menor cuando se trata de un animal que está anestesiado, porque sus músculos, como de cierto modo, la capacidad de estirar del mismo modo que podría suceder cuando se trata de un animal que está totalmente consciente, ¿no? Entonces, bueno, eso sí. También, como decíamos, del aparato respiratorio, hay consideraciones como estos sacos aéreos, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Los pulmones en cuanto a su tamaño son pequeños en comparación de un mamífero, son pulmones que no van a ser tan elásticos, van a estar adosados a la cavidad torácica, realmente embebidos entre las costillas y los neumáticos que tienen algo que se llaman parabronquios y que es interesante. Las fotos que tenemos ahí son fotos que ahí funciona el cursor de endoscopías, bueno, endoscopios rígidos stores que se hicieron en halcones y que nos están mostrando cómo son los anillos traqueales, cómo se ven completos y ahí apenas se alcanza a ver una división que es la siringe, ¿no? Aquí sí hay cambios patológicos, no tenía como una foto no patológica, porque se trata de animales que tienen aspergilosis, pero bueno, ahí se alcanza a ver un poquito cada uno de los lugares. Y este es uno de las conexiones del pulmón hacia un saco aéreo. Estamos haciendo una endoscopia de uno de los sacos aéreos, el abdominal caudal, y aquí se ve cómo entra el pulmón, ¿no? Entonces es el ostium que podemos ver, aunque hay algunos otros pequeñitos que podemos ver. El ciclo respiratorio diario es una de las partes más importantes que tenemos que entender siempre que hagamos anestesia inhalada, y aunque no la hagamos, porque bueno, es la manera de entender cómo respira y cómo funciona un ave, ¿no? Decíamos a veces esta analogía del canario en la mina, y es porque pues hace muchos años se utilizaban los mineros un canario. Este canario moría si es que había gases tóxicos muchísimo antes que los mineros empezaban a sentirse mal, entonces bajaban el canario a su jaulita, a la mina, y cuando el canario moría les daba bastante tiempo a los mineros de salir antes de que se intoxicaran por algún gas que hubieran encontrado. ¿Y por qué sucedía esto? Justamente por el ciclo respiratorio vial, en donde esquemáticamente, que es la parte que tenemos del lado izquierdo, tenemos un pulmón esquemático, ¿no? Que es como el cuadro de en medio que tiene unas rayitas, que son justamente esos parabronquios que van hacia el craneal, básicamente, los sacos aéreos anteriores o craneales y los sacos aéreos posteriores o caudales. ¿Y qué es lo que va a pasar con la inhalación? Que en la primera inhalación el bolo de aire llega a los sacos aéreos caudales, pasa a los pulmones, se hace un intercambio, y después, que es en esta exhalación, donde sucede el intercambio, y por último va a llegar, se van a desinflar, digamos, los sacos aéreos anteriores. Es importante saber que es como un trenecito, entonces el bolo va a estar pasando de un compartimento a otro y saliendo, ¿no? Entonces, en la inhalación están llenos los sacos aéreos caudales y en la exhalación
el aire se va básicamente a los pulmones y realmente sale por la tráquea. Y bueno, el número de sacos aéreos puede ser 8 o 9, dependiendo de la especie, y más o menos van a estar como este esquema, ¿no? Eh, hay que fijarnos un poquito de qué especie estamos hablando, porque a veces el cervical va a ser como más importante, por ejemplo, en los loros, etcétera, ¿no? Y también porque son vías para evaluar el sistema respiratorio, incluso para hacer algún tipo de procedimientos como sexado, etcétera, u otras maneras que podemos hacer por endoscopía, que obviamente también van a necesitar anestesia. Pero ¿qué implicaciones tiene todo este rollo de que tarde 2 ciclos completos en salir, bueno, en que sea un evento respiratorio aviar? Que la anestesia va a tardar el doble dentro del ave. Entonces es lo mismo por lo que ese canario en la mina se moría, porque pasa el doble de tiempo el bolo respiratorio en ese lugar y pues puede hacer el doble de daño, ¿no? Eso también nos explica las intoxicaciones tan fáciles, por ejemplo, por teflón y otro tipo de tóxicos. Y eso nos va a hacer que nuestro anestésico inhalado necesite muchísimo menor concentración cuando se trata de las aves, ¿no? Porque está, digamos que una reserva ahí en los sacos aéreos y que tenemos que considerar. Acá hay otro esquema, ¿no? Y sin olvidar que estos pedacitos, pues va a haber un ostium también, un conducto que nos va a conectar justamente con los huesos que van a ser huesos neumáticos. Uh-huh. Que hay algunas posibilidades de ventilación y en algunos casos puede ser una canalización de saco aéreo para mantenimiento de la anestesia. ¿En qué casos lo haríamos? Pues en casos que son una cirugía en el cráneo, en la mandíbula, etcétera, y que realmente sea muchísimo más fácil mantener la anestesia de esta manera. En traumatismos en la tráquea, etcétera, pues todavía podemos mantener al animal respirando de esta manera y recordar que es una técnica aséptica. En el esquema de la derecha estamos viendo el lugar en donde podemos hacer un abordaje, trazando un triángulo específico entre la musculatura dorsal. En este caso estamos entrando al saco aéreo abdominal caudal y bueno, la parte ventral del sinsacro, y bueno, en este caso sería pues realmente la parte más caudal, ¿no? Del mismo sinsacro, y ese triangulito sería por donde entraríamos, pero depende, si queremos entrar al saco aéreo abdominal craneal, vamos a hacer esa patita hacia atrás, ¿no? Y bueno, eso lo podemos encontrar fácilmente en los libros. Una de las cosas interesantes y bueno, importantes para el anestesiólogo y también para el cirujano veterinario va a ser estos campos adhesivos transparentes. A veces más bien los usamos para cubrir heridas, pero son muy importantes en todos los animales pequeños y también en aves. Nos permite visualizar la respiración, el color de la piel, etcétera, mientras está ocurriendo la cirugía o la anestesia. Entonces es lo que tienen puesto en la foto de la izquierda. Los accesos venosos pueden ser una limitante de acuerdo al tamaño del paciente. A veces simple y sencillamente es porque no tenemos un catéter tan pequeño. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Una de las opciones es la canulación intraósea. La intubación, pues ya decíamos todas esas consideraciones, a veces también son un poco en cuanto al material. Aquí abajo estamos viendo unas sondas de Cole, que son las que preferimos para aves. Y de nuevo, pensamos en la temperatura y cómo vamos a proveer de calor a nuestro paciente. Una de las cosas importantes es darle suficiente calor como para que mantenga una temperatura cerca a lo fisiológico, pero sin quemarlo, ¿no? Entonces tenemos que estar vigilantes todo el tiempo de este tipo de cosas. Y no esperarnos a que el paciente es hipotérmico, porque hipotermia, hipoglucemia, hipotensión muerte, ¿no? Entonces evitar que lleguemos a toda esa cuestión. ¿Dónde voy a intubar? Hace rato les hablaba de la maravilla de las aves para intubar, porque no hay una epiliotis, y aquí podemos ver un ejemplo en donde estamos viendo pues realmente la cavidad oral de un ave. Estamos viendo aquí un poquito de la coana. Esto que se ve aquí pues es claramente la entrada al esófago, y aquí tenemos como
una apertura alargada, que cuando está cerrada vamos a ver nada más una rayita, pero justamente que es la tráquea, y digamos no hay mucho pliegue, ¿no? En la base de la lengua, lo mismo va a pasar con los reptiles. Entonces es fácil porque podemos localizarlo fácilmente y no tenemos que pelear con los pilotos para la intubación. Pero también es fácil que se salga. Entonces también tenemos que pensar en la fijación de la misma, que muchas veces no es amarrada, sino un poco pegada al pico con alguna cinta adhesiva. El sistema urinario también es una consideración para la anestesia. Bueno, ¿qué tiene que ver? Pues va a tener que ver en cuanto a la excreción de algunos fármacos, ¿no? Que son muy importantes. Los riñones son retroperitoneales, van a estar en la fosa renal del sinsacro, realmente embebidos en el sinsacro, metidos ahí. Tienen nefronas medulares, tienen masa de Henle, y hay nefronas corticales que no tienen masa de Henle, y la excreción del nitrógeno va a ser en 60% en forma de uratos. La urea tiene el metabolismo hepático y se va a excretar mediante secreción tubular, pero en mucho menor medida. Y la producción de uratos, perdón, es independiente de la hidratación. Entonces va a ser un animal que de todas maneras está produciendo uratos y no necesariamente va a estar bien hidratado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí hay un esquema sacado de un libro del Dr. Cowell, igual, en donde está el sistema genitourinario, vemos un testículo y vemos que hay una cloaca. Entonces recordemos que el final del sistema digestivo, urinario y reproductivo va a ser la cloaca en sus compartimentos coprodeo, urodeo y proctodeo. Las aves pueden concentrar la orina, la reabsorción se lleva a cabo en la cloaca, que era la que decíamos hace un momento, y los riñones aviares se irrigan mediante los sistemas renal y portarrenal, que es algo que también tenemos que recordar en la aplicación de cualquier fármaco y más aún de un anestésico. Los túbulos de las nefronas corticales y profundas, excepto en el cono medular, se irrigan con una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada. Entonces, algo que hay que considerar y que va a ser pues, algo súper diferente a lo que sucede con un mamífero. Hay válvulas que controlan ese flujo. Me voy a revisar tantito. Creo que el problema es la animación. Pero hay válvulas que pueden controlar ese flujo, que controlan la acetilcolina y epinefrina, y de repente está abierto esa ventanita hacia el sistema portarrenal y a veces no. Entonces no tenemos certeza cuándo sucede, entonces siempre entonces vamos a tener que tener cuidado. Algunas especies van a tener glándulas de sal, van a estar en el pico y son para una excreción específica de la sal, pero que tiene que ver con la excreción renal. Los productos de desecho ya los decíamos y hay que tener cuidado con estas diferencias de concentración de la orina, básicamente sodio, no potasio, urea. Bueno, el cloruro de sodio no ejerce tanta presión osmótica como la urea y eso tiene que ver también con nuestra terapia de líquidos. En deshidratación aviar es mucho menor la concentración de orina compensatoria, por lo que los riñones van a bajar su excreción de 100 a 200 mililitros por kilo por día a tan solo 25 mililitros por kilo por día. Entonces, es una cosa que tenemos que estar cuidando cuando cambiamos como la fisiología completa del animal al anestesiarlo. El balance de sodio en las aves se regula mediante el sistema renina-angiotensina como en cualquier otro animal y la aldosterona va a regular la absorción en los túbulos. Bueno, se puede conservar más agua mediante una absorción del tracto gastrointestinal en la cloaca con movimientos retroperistálticos como de regreso y ya decíamos estas partes, ¿no? Bueno. Decíamos el ayuno. El ayuno básicamente se limita a un buche vacío, un buche que no esté lleno y rebosante y goteando, pero lo más importante es saber cuál es el tiempo de vaciado normal del buche dependiendo de qué se alimente el ave. Si es una ave carnívora, si es una ave que es frugívora, si es noctívora, ¿no? Y el metabolismo del ave también que va relacionado con su tamaño. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado que
un buche lleno puede provocar una broncoaspiración. Entonces, en urgencias lo que hacemos es como un lavado de buche y vaciamos ese buche para evitar que haya ese escurrimiento. Y eso es particularmente importante en el caso de galliformes, en donde pues, varias veces hemos tenido ese tipo de experiencias, y muchísimo más en anátidos, etcétera, ¿no? Todos los que van a ser patos, gansos, etcétera, es muy fácil que tengan algún tipo de reflujo del buche. Entonces hay esa posibilidad de broncoaspiración. Entonces, desde cómo vamos a posicionar la cabeza, nunca colgada, ¿no? Siempre un poquito elevada, y estar cuidando este tipo de cuestiones, por lo menos con un buche vacío. Sin embargo, ese ayuno que podemos hacer, que se nos puede ocurrir hacer, puede provocar una hipoglucemia en cualquier animal pequeño, sea un mamífero, sea un ave, ¿no? En los reptiles es un poco diferente, pero ya se los platicarán. Pero bueno, hay este riesgo de hipoglucemia. Entonces, ¿cómo hacemos con el ayuno? Menos de 100 gramos de peso, no los ayunamos, para nada. De 400 a 1000 gramos en cetáceos, por ejemplo, 3 a 4 horas de ayuno máximo. Y en rapaces, 6 a 9 horas de ayuno, habiendo sacado legagrópila. Y hay quien dice que incluso un poquito más. Sin embargo, 6 a 9 horas, pues ya nos garantiza que no va a haber episodios de hipoglucemia. La temperatura basal de las aves decíamos que es más elevada que los mamíferos, y es algo que tenemos que estar cuidando. ¿Y cómo van a perder esta temperatura? Bueno, pues por pérdidas de sangre, de orina, de heces, simplemente por la inmovilidad, porque le estamos aplicando fluidos, que esos fluidos, si no están atemperados, van a hacer que pierda temperatura al tratar de calentarlos. Por la misma respiración, el proceso respiratorio, pues va a hacer que se pierda calor. Y por supuesto, la hipoglucemia, pues va a ser como un proceso ahí crítico, no reversible, que hay hipoglucemia, hipotermia, y de ahí no podemos salir la una sin la otra, ¿no? Y también un paciente deshidratado no puede mantener su temperatura, y esto sea un mamífero, sea un ave. Las aves acuáticas pueden presentar durante la anestesia, en periodos de apnea y de bradicardia, estimuladas por la mascarilla en las terminaciones nerviosas que están situadas en el pico. Eso le llaman reflejo de buceo, y a veces se puede evitar aplicando midazolam. También algunas otras especies pueden llegar a presentar esto cuando la mascarilla está como bien ajustadita, ¿no? Que por un lado lo necesitamos porque, bueno, así mantenemos nuestra anestesia, pero hay que considerar que puede suceder esto. ¿Cómo lo evitamos? Pues a lo mejor una mascarilla más grande, metemos toda la cabeza del ave. Hay que recordar que nuestros gases anestésicos pueden ser irritantes para los ojos, entonces previamente vamos a colocar alguna lágrima artificial en forma de gel que nos dure las suficientes horas como para el procedimiento que vamos a hacer. Hay algunos problemas, ya que estamos hablando de fármacos, porque hay un número limitado de estudios de farmacocinética y farmacodinamia en especies, pero en especies muy específicas, en las que los autores tuvieron la curiosidad de buscarlo. Entonces no es universal, no va a funcionar para cualquier ave, por lo que decíamos de esta gran diversidad y gran variedad y diferencias entre órdenes, familias, géneros y especies. Entonces, pues sí, hay estudios de anestesia fija, anestesia inhalada en diferentes especies, pero siempre, como algo general, podemos decir que no se recomienda el uso rutinario de parasimpaticolíticos como atropina y glicopirrolato como premedicación. El objetivo de utilizar este tipo de fármacos es reducir las secreciones, pero en general una vez no tenemos tantas secreciones, entonces no es muy recomendable. En aves se pueden utilizar, en aves ratites, aves corredoras, podemos utilizar narcóticos, y hay dosis específicas también para ellas. ¿Qué grupos vamos a usar? Pues los mismos que vamos a usar en cualquier otro animal, como los grupos de tranquilizantes, sedantes, anestésicos, etcétera. Los tranquilizantes como cuáles, los benzodiazepinas como el diazepam, que van a tener efectos cortos. El midazolam tiene efectos más prolongados, pero depende mucho de la especie.
Y muchísimas veces vamos a combinar una benzodiazepina con una cicloxamina, como la ketamina, que va a tener diferentes efectos. Lo cierto es que nunca utilizamos ketamina sola, aunque tengan dosis por ahí, porque la recuperación es muy tormentosa y pues es una ave que va a revolotear y que puede acabar lesionándose así. Entonces no les recomiendo mucho ketamina sola y vaya ninguna especie. Eh, y cuidar la duración de los efectos y por ejemplo, si un procedimiento fue más corto y mi ketamina dura 40 minutos, entonces tengo que cuidar ese tiempo de recuperación y pues ver cómo voy a proveerle las condiciones adecuadas para que no se lastime. Ahí vemos una foto de una de las personas a las que más admire, que más me ha enseñado de aves, es el doctor Thomas Bailey del Hospital de Halcones de Dubái, que está aplicando un fármaco, básicamente un anestésico, y justamente es ketamina nidazolam, en el pectoral de un halcón, Saker, sacre. Es un híbrido, de hecho, es con girafal, que hay muchos en Dubái. Y a veces me decían, es que está muy arriba, ¿no? Le está picando el buche. Pues no, realmente tenemos que palpar bien, como decíamos, conocer bien la anatomía y bueno, le aplica ese fármaco y si se fijan no hay mayor contención, no lo está agarrando, no le está haciendo nada más que su caperuza. Entonces, este tipo de contención puede ser suficiente incluso para una aplicación de un fármaco que es rápida, que no es un volumen grande y que tampoco es demasiado doloroso. ¿Por qué lo hace por atrás y no se para delante del halcón? Pues porque después del estímulo doloroso muy probablemente levante las garras y trate de defenderse un poquito contra lo que sintió por delante y de esta manera pues no sufre ningún accidente el doctor Bailey. Gilacina sola tampoco se recomienda, hay excitación y puede haber varios efectos cardiovasculares que no queremos. Se puede utilizar la medetomidina y la dexmedetomidina, que son fármacos reversibles y esa es una ventaja que siempre va a ser pues maravillosa en la anestesia de fauna. De hecho, pues muchos años después llegó la dexmedetomidina a la clínica de pequeñas especies para revolucionar la anestesia, ¿no? Porque no se utilizaba medetomidina frecuentemente en perros. El propofol es de ultra corta acción, pero es tan corta que a veces no permite hacer gran manejo en un ave por el metabolismo, dependiendo un poco de la especie. Y tiletamina solazepam no es algo que yo utilice mucho en todos los casos porque esta recuperación puede ser tormentosa y prolongada justo por la diferencia de acción entre la tiletamina y el solazepam, ¿no? Y los efectos residuales de la tiletamina cuando el solazepam ya se fue. Consideraciones transquirúrgicas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el posicionamiento del ave para X o Y cirugía y qué pasa con mi ventilación? En este caso están utilizando un ventilador mecánico, entonces y se puede ajustar exactamente qué presión quiero, etcétera, pero muchísimas veces lo vamos a hacer de manera manual con el ambú, ¿no? O con la bolsa reservoria, etcétera. Entonces hay que considerarlo. En recumbencia dorsal, las vísceras presionan los sacos aéreos y pueden comprometer la respiración y a veces esa es la posición que necesita el cirujano y tenemos que sobrepasar este obstáculo con una ventilación asistida. Siempre que se pueda y en el momento en que deje de necesitarlo el cirujano, vamos a poner una recumbencia lateral y siempre tratar de minimizar la pérdida de calor por lavado y embrocado. La piel de las aves es relativamente más estéril que los mamíferos, hay menos poblaciones de microorganismos y pues no es necesario tanto tallar, etcétera. Y de hecho, como es muy delgada y pocas capas de células, es fácilmente desgarrable. Entonces tenemos que considerarlo. Esa termorregulación la sigo y sigo mencionando, les decía que es muy a propósito, no es un error, sino que es algo que tenemos que seguir considerando. Ahí ven al halcón pues posicionado sobre, pues es una especie de pañalito muy delgado, pero estamos pues en un lugar donde la temperatura ambiental es bastante alta, entonces pues es una temperatura ambiental adecuada, pero bueno, si estuviéramos en un lugar frío, hay que proveer, calor suplementario con alguna técnica. La terapia de líquidos de preferencia tibia, la analgesia previa a la cirugía. Yo acabo de tener todo un evento con algunos estudiantes
por una analgesia que se aplicó al final de la cirugía. Voy a hablar mucho de analgesia, perdón, en la otra plática, pero siempre hay que evitar eh, aplicar los analgésicos ya que el dolor se estableció siempre y cuando se puede hacer, por ejemplo, en el caso de una cirugía que es programada. Ahí sabemos que vamos a provocar dolor y hay que empezarlo a quitar antes de que el dolor se establezca y hay pues motivos muy específicos para ello. Seguramente ya les mencionaron algo, el doctor Jiménez Yedra probablemente, pero bueno, después se lo mencionaré de nuevo. Y después de la cirugía, después de la anestesia, se necesita un monitoreo 24 horas personal disponible y capaz. Y familiarizado con el paciente aviar y que sepa con función y manejo para que no nos llevemos sustos o sorpresas. Los monitores decíamos que hay que ajustarlos también para la velocidad de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, el monitoreo de la temperatura por estos grados un poquito más altos. Si vamos a usar un electrocardiograma, ¿cómo lo vamos a posicionar? A veces los clamps son demasiado traumáticos, a veces se prefiere incluso una aguja como la acupuntura. También se puede utilizar Doppler de sonido, como en reptiles, por ejemplo. El uso de la capnografía es muy, muy importante. Hay parámetros para muchas especies. Y por lo menos utilizar oximetría de pulso, ¿no? Que es algo que es un poco más frecuente en ya varios lugares. Se pueden utilizar cojines de aire, calentadores, en calentar el ambiente. Y una alternativa barata es hacer un cojín de arroz con una bolsa de tela que se puede meter al microondas y se puede mantener calientita durante algún tiempo, pero también monitoreado. También, por ejemplo, se pueden utilizar cámaras de oxígeno o cámaras de inducción para inducir a las aves y no necesariamente hacer una contención física, manual, para meterle la cabeza en la mascarilla, ¿no? Puede ser algo un poquito con menos manejo para evitar el estrés. Sondas y mascarillas suficientes de los calibres adecuados, disponibles, limpias ahí, listas. Y catéteres de calibres adecuados. Y por supuesto bombas de infusión por las cantidades a veces tan pequeñas de líquidos que le toca por hora, ¿no? A lo mejor si es una ave pequeña le tocan 3 mililitros en una hora y entonces, bueno, no vale la pena tenerla conectada a todo un sistema porque vamos a tenerlo cerrado. A veces nada más es como para tener la vía permeable lista para aplicar fármacos, pero pues al menos una bureta con muy poca cantidad de líquidos para que si hay algún error, por ejemplo, en el control de los líquidos, pues no se vaya toda una solución y nos mata al paciente, ¿no? Ahí está una paloma siendo pesada, pues literalmente hecha taquito con una sanita o un papel de cocina, así les llamamos en México a esos papeles de cocina, y que con esa contención puede ser suficiente para hacer un pesaje adecuado del ave. Lo ideal hubiera sido que no estuviera viendo, pero bueno, fue suficientemente buena contención. Hay que prevenir escapes en todas las consultas aviares, cualquier procedimiento que vayamos a hacer con un ave, hay que tener cuidado con los escapes, que no haya ventanas abiertas o simplemente una ventana que se vea como si hubiera un espacio abierto, porque el ave puede salir volando por ahí o escaparse. El equipo disponible, incubadoras para la recuperación y hospitalización, a lo mejor postquirúrgica, con temperatura y humedad controladas. Un área adecuada alejada de depredadores, gatos, perros o cualquier otro depredador que va a estresar al ave crónicamente. Perchas adecuadas al paciente, depende del tamaño, el peso, etcétera. Y lo que decíamos de medir exactamente en gramos. También se pueden utilizar sondas metálicas para alimentación, también para hacer un lavado de buche, retirar algo que está ahí, hacer una toma de muestra, por ejemplo, del líquido, ¿no? Para a lo mejor diagnosticar tricomonas o algo así. Y decíamos las sondas endotraqueales sin globo, o bien utilizar sondas de Cole, que son las que vemos de nuevo, es la misma foto. Y hay que recordar como algunos de los pilares de la anestesia veterinaria, ¿no? De la anestesia general, ni siquiera veterinaria, en donde estamos hablando de como tres partes principales.
Pero primero, ¿qué es anestesia? La anestesia es la depresión de la conciencia inducida por fármacos de la que no pueden despertar aún con estímulos dolorosos. Esa es la anestesia según la Asociación Americana de Anestesiología, la famosa ASA. Y siempre nos habla de una tríada anestésica, que está ahí en esos circulitos, ahorita la volvemos a mencionar. Y recordamos esto que la capacidad ventilatoria frecuentemente requiere asistencia, ¿no? Esa triada anestésica son esas tres partes: la analgesia, la hipnosis y la relajación muscular. A veces va a haber fármacos que nos puedan dar, por ejemplo, hipnosis y relajación muscular al mismo tiempo, como la ketamina, por ejemplo, pero no siempre van a tener el componente de la analgesia. Entonces, no sería lo más correcto echarnos toda una cirugía con un paciente y aplicar al final el analgésico, porque no estamos cumpliendo la triada anestésica, ¿vale? Entonces, esos tres circulitos, la analgesia, la hipnosis y la relajación, siempre tienen que ser elementos que voy a considerar cuando estoy eligiendo el protocolo. A ver cuál fármaco está dentro de qué categoría y cuál va a ser incluso el orden en el que los voy a administrar. Esta es una de las tablas más conocidas eh, en cuanto a la clasificación anestésica de los pacientes, y es una clasificación del estado físico de la American Anesthetic Association, y es para humanos. Ajá, le quité como todas las partes que pues a lo mejor no aplicaban del todo en el caso de pacientes aviares, pero si ustedes se meten a la página de la ASA, pues hay toda una explicación de cuáles son los casos particulares en donde van a tener ese número, esa clasificación. Pero en términos generales, en medicina veterinaria, pues ya es muy utilizada y tenemos en clasificación ASA1 un paciente normal o sano en un procedimiento a lo mejor electivo, bien planeado y todo. Un paciente normal, digamos que come, orina, defeca, todo está normal, pero vamos a hacer algo, a lo mejor lo vamos a sexar, a lo mejor vamos a hacer una inhibición del vuelo, no lo sé, tomarle una radiografía, lo que fuera. Pero es un paciente en donde no pensamos que vaya a haber mayores complicaciones. Sin embargo, prevenimos y tenemos todo listo para si sucede. La clasificación 2 son pacientes con enfermedad sistémica moderada o leve. Y ahí van a entrar la mayoría de los pacientes veterinarios porque, bueno, justo por eso son pacientes, ¿no? A lo mejor tiene algo, no sé qué es, y estoy haciendo procedimientos diagnósticos, una endoscopía, no lo sé, algo. Estoy buscando qué es lo que tiene mal. O incluso las pruebas de laboratorio son las que me pueden decir que hay algo que está ahí subclínico, pero que yo ya sé que hay una anemia leve, ¿no? O que sus proteínas plasmáticas están medias bajitas o algo así, ¿no? Entonces, es un paciente donde el riesgo es un poquito mayor y tengo que tomar mayores previsiones. La clasificación 3 es un paciente en donde yo sé que tiene enfermedad sistémica severa, pues cardiópata, pues insuficiente renal. Ahí entran a lo mejor muchos pacientes geriátricos, por ejemplo, y los riesgos son mucho mayores. Y el 4 es una clasificación bien interesante porque es un paciente con enfermedad sistémica severa que constituye una amenaza constante a la vida. Constante con o sin anestesia. En cualquier momento ese paciente puede morir. A lo mejor es un paciente con ya un grado de problemas cardíacos fuerte, que a lo mejor es un paciente politraumatizado, etcétera, ¿no? Entonces hay un problema grave que está todo el tiempo amenazando su vida y que pues lo tengo que tener en cuenta al momento de anestesiarlo por todas las complicaciones que seguro se van a presentar. Entonces ya la planeación no es por si se presentan, sino porque se van a presentar y entonces qué voy a hacer. El 5, la clasificación 5 es un paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin la cirugía. Es decir, si yo no hago la cirugía, el paciente se muere. Si la hago, el paciente probablemente se muera, ¿sí? Pero es el intento último, ¿no? Como para darle una oportunidad al paciente. Incluso en humanos hay una clasificación 6 en la que el paciente, pues es un paciente, bueno, esa no lo usamos en veterinaria, es un paciente en el que
está en coma o tiene muerte cerebral declarada y es un paciente que se va simplemente a hacer un procedimiento anestésico para remover sus órganos que son en donación. Esa no lo usamos en veterinaria, pero sí que sepan que hay una clasificación incluso 6, ¿no? Y que el paciente va a morir al finalizar la anestesia. Pero esto nos da como mucho que pensar cuando podemos calificar este grado de riesgo en cuanto a cuáles son las posibles complicaciones y preverlas. Bueno, los anestésicos inhalados frecuentes que utilizamos en veterinaria para aves, pues el isoflorano es el más común. Hay quien tiene ya máquinas de sevoflorano, incluso de desflorano, y que van a tener sus particularidades, pero que bueno, todos estos anestésicos, digamos que son pues los más adecuados, son más regulables, ¿no? Podemos regular la profundidad de nuestro paciente, etcétera. Y lo recomendable muchas veces va a ser un circuito abierto, Bain o Jackson Rees, una TPIS, ¿no? En pacientes de menos de 7 kilos, y ahí está poniendo la referencia. Sin embargo, no necesariamente voy a utilizar anestesia inhalada, sino que puedo utilizar anestesia fija. Y recordando nuestras vías de administración, endovenosa, intraósea, sobre todo en esos pacientes donde no hay posibilidad de acceso venoso, ya sea por tamaño o X de razón, subcutánea y por supuesto también incluso se puede utilizar la vía oral. La vía oral es excelente para la absorción de glucosa al 5%, no causa diarrea osmótica en las aves y se pueden utilizar soluciones electrolíticas balanceadas orales, como pues en México hay pedialite, electrolite, pero bueno, son las que se utilizan a lo mejor mucho en pediatría. Deben ser pacientes conscientes y con reflejo deglutorio para utilizar cualquier cosa que sea por vía oral. Y esto que mencionábamos al principio, de que un paciente termina la anestesia cuando está comiendo, orinando, defecando de manera normal, y esta preocupación en cuanto a la hipoglucemia nos hace que justo alimentemos con mucho mayor anticipación, digámoslo así, comparado con un mamífero. Pero entonces, ¿en qué momento le voy a dar esa alimentación o esa rehidratación oral para proveerle de glucosa? Pues en el momento en que tiene un reflejo deglutorio, puede permanecer de pie, está consciente, ¿no? Y no se va a ahogar. Eso es como lo más importante. Los líquidos ahí de nuevo los están aplicando, ¿no? Ese es en la vena ulnar, ¿no? Lo están haciendo con una mariposa, que es una de las técnicas que se puede utilizar, pero ya veíamos que también por catéter y a veces pues se aplican en bolo, ¿no? Y puede ser no necesariamente en un bolo endovenoso, sino puede ser subcutáneo en los pliegues inguinales, etcétera, ¿no? A mí no me gusta aplicar nada subcutáneo en los pliegues del ala porque, bueno, ahí está toda la vasculatura y pues es un poquito más riesgoso, ¿no? Y les había mencionado en algún momento que estas vías de administración, por ejemplo, lo endovenoso, a veces no es posible por el tamaño del animal, pero tengo la posibilidad de hacer algo intraóseo. En este caso bueno, esa área ya está preparada, no está como demasiado depilada en cuanto a las plumas, porque fueron como bastante conservadores, pero bueno, a veces se puede hacer una mayor depilación. Se embroca, tal cual, guantes estériles, es un procedimiento pues en donde voy a insertar un objeto metálico dentro del hueso, es casi como poner un clavo ortopédico, ¿no? El animal está sedado, obviamente, anestesiado, y el procedimiento es insertarlo, y vamos a ver un poquito acá la radiografía, en donde vamos a ver que está bien puesto, tomándole una radiografía. El hueso de mayor tamaño, el de aquí abajo, es la ulna. En el caso de las aves es el hueso de mayor diámetro. En los mamíferos sería el radio, pero en el caso de las aves es la ulna. Y bueno, también puede hacerse en otros huesos, ¿no? Que tengan, por ejemplo, en el fémur, etcétera. Pero bueno, uno de los ejemplos sería aquí en la ulna, que sería fácil incluso colocar después un vendaje en 8. Acuérdense siempre de Richie Harrison y Harrison, que van a ser como los autores bases para la medicina aviar. Y por supuesto no olvidar fijar el catéter con sutura y después pues tela adhesiva y su vendaje en 8. La recuperación, aquí tienen una incubadora bastante sofisticada, con medidores de temperatura, humedad, con perchas, ¿no? En donde tengo ventanas para la manipulación del animal, tiene sus ventanas para la provisión de alimento, pero sobre todo es un lugar donde
puedo estar monitoreando perfectamente la recuperación de mi paciente. Siempre les recomiendo estar monitoreando por ahí la glicemia, sobre todo en un paciente que lleva mucho tiempo anestesiado. Hay que extubar en cuanto mueva la cabeza, hay que revisar siempre que no haya fluidos en el tracto que estén escapando del esófago y que puedan provocar una broncoaspiración. Y siempre, siempre tener en cuenta que la analgesia va a ser algo que va a modificar la recuperación de un animal. Va a ser mucho más pronto a un animal que no le duele que a un animal que le duele. La recuperación, entonces, la recompensa se recomienda que sea external para monitoreo de la respiración voluntaria o al menos lateral. Se puede estimular la respiración con movimientos de las alas y eso puede ayudar a que la ventilación sea un poco mayor y ir quitando poco a poco los monitores conforme recobra la conciencia nuestro ejemplar. La recuperación, aquí tenemos al loro que habíamos visto canalizado y intubado en otra foto, envueltos en una toalla, está hecho taquito con una toallita, para mantener la temperatura, pero sobre todo para evitar que se lastime aleteando y tratando de incorporarse. Y decíamos que alimentación, en cuanto esté consciente y perchando, a veces va a tener que ser sondeada, asistida con una sonda metálica, por ejemplo, en una solución altamente concentrada en nutrientes, como algunas que venden comercialmente o alguna que hagamos nosotros, por ejemplo, pero sí asegurarnos que pues nuestro tiempo de manejo y todo, cuánto tiempo ha pasado dependiendo de su metabolismo y cuánto es lo máximo que puede tener uno ese ejemplar. Si no, aunque todo haya salido perfecto en nuestra anestesia, la recuperación puede ser el punto en donde todo salió mal. Y se recomienda en general pues una adecuada planeación prequirúrgica, preanestésica, donde se prevén todos los riesgos y se cubren las necesidades del paciente aviar y considerando siempre la gran variación interespecífica. Entonces, aquí nos quedamos en este momento. Después vamos a hablar mucho más de la analgesia en aves. A lo mejor ahorita se están preguntando, bueno, ¿qué onda con las dosis? Esta doctora no nos dio ni una dosis de nada. No, en efecto, las dosis están en los libros. Al final de la siguiente plática les pongo ahí pues algunas sugerencias de libros en cuanto a las dosis, pero más aún de libros, yo les recomendaría que se acercaran antes de que Carpenter haga toda su compilación, que siempre hace maravillosa, o que aparezca en un formulario, están los artículos publicados en donde acaban de hacer alguna investigación en cuanto a dosis y en cuanto a estudios de farmacología, farmacocinética, farmacodinámica en alguna especie en particular. Entonces, dense un clavadito antes de anestesiar para ver qué es lo nuevo, qué es lo que hay en este momento y qué se ha utilizado para manejar especies aviares con anestesia con sedación. Entonces, vale la pena acercarnos todavía más a la medicina basada en evidencias para pues no estar descubriendo el hilo negro, ¿no? Cuando muchas cosas pues ya es camino que alguien más caminó, que alguien más ya recorrió y que nos puede dejar muchísimas enseñanzas, ¿no? Entonces, pues hasta aquí les dejamos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente sesión.